¡Contemplen! Traeré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los pondré contra esta tierra y la destruiré por completo. El séptimo día del quinto mes, en el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el comandante de la Guardia Imperial llegó a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a todos los edificios importantes. El ejército entero de Babilonia derribó los muros que rodeaban Jerusalén y desterró a las personas que quedaban en la ciudad. La paz sea contigo, maestro. La paz sea contigo, Eleazar. Eleazar, Gemarías, ustedes entregarán el mensaje. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice a todos los que fueron desterrados de Jerusalén a Babilonia. ¿Babilonia? Lo llevarán allí con prisa. Busquen a los ancianos, sacerdotes y profetas exiliados allí. El camino a Babilonia tiene muchos peligros, aún dentro del campamento de Israel. Aquellos que fingen ser profetas siembran mentiras entre nuestro pueblo. Ruego a Dios que los guíe con seguridad. Babilonia. Nunca vi un lugar parecido. La riqueza de este lugar, mientras nuestro pueblo vive en tiendas en las afueras.
ancianos, sacerdotes y profetas de Israel, he venido a traerles la palabra del Señor. El Señor habla a través de nosotros. ¿Por qué debo creerles? Yo soy el profeta de Dios. ¿Por qué han venido? Traigo la palabra del Señor de la mano del profeta Jeremías. Reúnan al pueblo, a toda la gente. Reúnan al pueblo. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: a todos los que fueron llevados cautivos, a aquellos a quienes hice desterrar de Jerusalén a Babilonia. ¿Esta no puede ser la palabra de Dios? Construyan casas y habítenlas. Cultiven huertas y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y den a sus hijas como esposas para que también tengan hijos e hijas. Multiplíquense y no disminuyan. Busquen la paz y la prosperidad del país a donde los he llevado en exilio. Rueguen al Señor por la ciudad, porque su prosperidad será vuestra prosperidad. ¿Rezar por Babilonia? ¿Por los gentiles que quemaron el templo de nuestro Dios? ¡No escuchen esta mentira! Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. No se dejen engañar por los profetas y los impostores que están entre ustedes. Ellos profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Así habla el Señor. Cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi misericordiosa promesa de hacerlos volver a su tierra. Jerusalén. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, planes de esperanza y un porvenir. Entonces, cuando me llamen y supliquen en mi nombre, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. La lectura de las palabras del Señor escritas por Jeremías comenzó a transformar a nuestro pueblo. Empezamos a construir, a cultivar y a comer los frutos que producíamos. La canción del matrimonio volvió a oírse en nuestro campamento y comenzamos a multiplicarnos. Comenzamos a hacer las paces con nuestros captores. Necesitamos heno para los caballos. Y hasta rogamos por el país de Babilonia. Comenzamos a prosperar tal como ellos prosperaban.
cuando se cumplió el tiempo, regresamos a Jerusalén. Regresamos muchos porque nos habíamos multiplicado. Y regresamos con esperanza y un porvenir. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya expulsado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Algo que descubrí es que Dios satisface nuestras necesidades para que tengamos esperanza y un porvenir, incluso si tenemos que empezar de nuevo, sin nada. Jeremías 29:11 dice: «Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, son de bienestar, darles esperanza y un porvenir». Dios nos dio un plan simple a seguir para que podamos vivir en su economía, en circunstancias tanto buenas como malas. Primero debemos construir casas y establecernos. Esto significa aceptar nuestras circunstancias y comenzar con un lugar para vivir. Una base donde puedan vivir y comenzar a edificar y mejorar su vida. Segundo, debemos cultivar huertas y comer sus frutos. Significa tener una fuente de ingresos para cubrir nuestras necesidades y prepararnos para servir al prójimo. Suena muy elemental, pero a menudo pasamos por alto estos pasos simples del plan de Dios. Luego Dios dijo que nos casemos y tengamos hijos e hijas. En la economía de Dios, los hombres y las mujeres tienen el mismo valor. Cabe destacar que sus circunstancias no impidieron que se multiplicaran y fueran fructíferos. Después de cumplir estos pasos, debemos orar por nuestros líderes laborales, comunitarios y del país. Incluso si no son creyentes, debemos buscar y orar por la prosperidad de nuestra comunidad. Yo llamo a esto el principio de prosperidad recíproca, porque Dios dijo que si ayudamos a otros a prosperar, nosotros también prosperamos. Daniel es un gran ejemplo de un cautivo judío que siguió el plan de Dios en Babilonia. Si escuchamos el consejo de los hombres que no siguen a Cristo, los falsos profetas nos engañarán. Tengan mucho cuidado y no vivan según las fuerzas y los principios que rigen la economía del hombre. El mensaje de Dios es práctico y simple. Si seguimos el plan de su economía, podemos tener esperanza bajo cualquier circunstancia. No olviden que es muy importante poner en práctica lo que aprenden. Una aplicación práctica que deben considerar es organizar una caminata de oración en su vecindario o comunidad. Lean al respecto en su guía y alienten a otras personas a participar. Comiencen a orar por la paz y la prosperidad de su propia comunidad. Sigan el plan de Dios y vivan en su economía. Ustedes también experimentarán su liberación. Que detrás del video que acabamos de ver hay profundos temas espirituales, demasiado profundos. Que si no entendemos eso y estamos preocupados por cualquier cosa, los celulares, no van a tomar nada. Apaguen los celulares. Dios quiere hablarnos en esta noche. Yo sé que algunas personas nos puede cambiar la vida, pero tenemos que entender que lo que vamos a ver no es intelecto, es una revelación de Dios. Necesitamos mucho de nuestro Dios. También quiero felicitarlos por venir, porque sé que cuesta venir en la semana y porque esto es un ciclo. Y no va a servir mucho los que vengan en la segunda porque no van a entender mucho, porque lo que vamos a hablar, más que conocimiento, son principios de Dios, de cómo Dios se mueve, qué es lo que Dios ha hecho siempre. Esto que aparece aquí en una etapa de la historia de Israel, no tiene que ver con algo que sucedió ahí, esto está desde el Génesis y sigue estando presente hasta hoy. Y nuestra intención es tratar de traerlo a la luz para que Dios abra nuestros corazones. Así que yo te pido que inclines tu rostro y vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que saque toda preocupación que podamos tener. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora, Señor, para darte gracias por este día. Gracias por estos mis hermanos y hermanas que han venido, Dios, con el deseo de conocer más de ti. Tú sabes la motivación, su corazón probablemente son muy distintas, pero yo sé que tú los quieres bendecir para que sean bendición. Tú los quieres bendecir para que sean bendición. Te pido que todo lo que tengas en esta sesión de hoy, para nosotros, Señor, lo podamos recibir. Te pido que toda preocupación, todo pensamiento ajeno,
puede quedar fuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén. Bien, lo que yo voy a hacer es desglosar y lo que Anita les dijo muy bien, vayan anotando, porque después vamos a parar para preguntar, y seguramente voy a decir algunas cosas que les van a merecer tirado a las mechas, y algunos no puede ser, seguro. Pero lo vamos a decir después, vendrán las preguntas para tratar de explicarlo, explicar todo por claro, así que no se preocupen. Bien, lo primero que yo quiero llamar la atención, que toda la enseñanza que, este es un ciclo que llamamos los conceptos básicos de la economía de Dios, Juan Carlos lo dijo al principio, en este primer semestre hay tres sesiones, y en el segundo semestre, probablemente hacia final de año, vamos a tener las otras 3 sesiones. El propósito no es que ustedes den más, el propósito es que, como Dios puso nuestro corazón en el verano, nos transformaron en una iglesia generosa. Para ser generosos tenemos que tender a recibir la bendición de Dios y somos un canal de bendición. Es básicamente, eso es como recibo y yo doy. Y van a ser probablemente bendecidos mucho más allá de lo que ustedes han pensado. Este primer video es lo más básico que hay, pero es lo más básico. Créanme que no sé si podrá algo tan básico y se ve como tan simple que uno dice, ¿qué tendrá de la economía todo esto? Vamos a tratar de sacar y ver dentro de lo que vimos, ¿dónde está la parte económica de todo esto? Y está específicamente dirigido a 2 tipos de personas, a los que están empezando. Y por eso me alegro ver parejas aquí, porque aunque tengan 1 año, 2 años, 3 años, están empezando. Tienen tiempo para corregir y no tener que volver después con los costos que uno va asumiendo por las malas decisiones. Pero también está dirigido a los que no tienen nada, a los que ya están con problemas de deuda, que no ven salida, no tienen por dónde mirar, pues también está dirigido a ellos. Y el video básicamente habla de 2 cosas, fíjense bien, lo que habla es netamente de 2 cosas, pero vamos a ingresar los detalles. Primero, es que debemos tener una confianza absoluta en la provisión de Dios. La primera gran verdad de este video, Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y esto que seguramente se lo saben de memoria, es algo que hay que vivirlo. Realmente es lo primero. Y quiero decir algo que yo veo. Creo que los cristianos, y sobre todo los cristianos maduros, van permitiendo que tanto la soberanía de Dios como la palabra de Dios ocupe el centro de sus vidas en muchas áreas. Pero esta probablemente es el área donde el Señor no está centrado en el trono. La mayoría de los cristianos manejan los recursos me refiero a dinero, bajo principios que no son los principios de Dios. Y por eso es tan importante tratar de aprender. La mayoría de nosotros estamos influenciados por lo que la cultura dice. Estamos influenciados por cómo nos formaron en la universidad, en el colegio, y estamos más bien formados por la influencia de mi familia, de las tradiciones que yo arrastro. Y lo que Dios quiere hacer ahora es colocar lo que son sus principios. Yo lo que le quiero pedir es que mientras estemos viendo cada cosa, trate de ir anotando dónde tengo que hacer yo un cambio, porque al final vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo otro que el video también se centra, que no nos podemos dejar aplastar por las circunstancias que nosotros vivamos. No importa la circunstancia que tú tengas hoy día, ni la que puedas estar viviendo, siempre hay una posibilidad. Con Dios siempre hay una posibilidad. Siempre podemos aplicar el plan. Lo que vas a aprender hoy día, si aunque estés tapado de deuda, lo puedes empezar a aplicar igual. No es que tengas que estar en cero para empezar a vivir ahora todo de nuevo. Así que no hay excusa. La única excusa es para no hacerlo es porque no lo entendiste que era de Dios. A lo mejor no lo recibiste. Y esperamos y hemos estado orando para que sea así, para que lo recibas así. El relato de este video se llama El llamado de Jeremías, donde muestra una vez más el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. El pueblo de Israel, pero nosotros también somos su pueblo. Pueblo que una y otra vez le dio vuelta la espalda. Una y otra vez desobedeció. Las leyes de Dios normalmente nunca fueron obedecidas. El video empieza con lo que estaba al principio, empieza cuando está Israel en gloria. Y viene la profecía que va a ser destruida. Así empieza el video. Y son destruidos y son desterrados. Pero en el fondo, a pesar de todo eso, el amor de Dios siempre sigue presente. Así que no importa si yo administre bien o administre mal. Yo puedo ser un desterrado económico, pero el Señor tiene un mensaje para mí en esta noche. Si se dan cuenta, el mensaje está dirigido al pueblo de Israel que estaba en el exilio, estaba en esclavitud, estaban oprimidos, estaban en pobreza, no tenían futuro. No sé si alguien se siente identificado con algunos de esos adjetivos. Ese el mensaje va a ese tipo de persona. Y por lo tanto hay un poder muy grande en él. Y Dios manda un mensaje que son cosas bien específicas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4.
Y vamos a ver paso por paso. ¿Para qué? Para que vuelvan a vivir, para que tengan futuro, les dice al final, para que vuelvan a soñar. Y ese es el deseo que por lo menos yo tengo en mi corazón, creo que lo que hemos estado trabajando, lo que queremos que vuelvan a soñar, sobre todo aquellos que han vivido aplastados por circunstancias económicas negativas. Lo primero que de las indicaciones, y lo puse porque no quiero que las menosprecie, porque son demasiado simples, son demasiado claras y demasiado fáciles. Claro, y cuando a ti y a mí nos encontramos con algo tan simple, tan claro y tan fácil, como que nos miramos como demasiado fácil, no puede ser de Dios. Pues sí, son tan simples, tan claras y tan fáciles, porque lo difícil lo hace Dios. Aquí hay un tema de fe. Segundo, lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver no tiene nada de nuevo, nada de nuevo. Son exactamente las mismas indicaciones que Dios dio al hombre al crearlo. Cuando Dios creó al hombre le dijo lo mismo y le está diciendo 2000, 3000 y tantos años después, le está remitiendo al pueblo de Israel en esclavitud. Y como Adán y Eva no obedecieron, el pueblo tampoco obedeció, y probablemente nosotros tampoco hemos obedecido en esta área de nuestras vidas. Y la tercera cosa que tenemos que saber, que esto es para nosotros. Es efectivamente para nosotros. Son indicaciones dadas al pueblo de Dios por el profeta Jeremías. Pero son indicaciones que son para hoy. ¿Por qué? Porque son principios. ¿Qué es un principio? No es un mandamiento. ¿Qué diferencia hay entre una ley, un mandamiento y un principio? ¿Quién se atreve? Anímense. No importa que se equivoquen. El principio siempre funciona. Ya, eso sí, es una parte del principio. No importa quién lo ocupe, el principio funciona. ¿Qué más podemos decir del principio? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es lo que es un mandamiento de una ley? El mandamiento está sujeto al pueblo, en este caso de Dios. El principio es para cualquier persona. Pero el mandamiento en general está en relación a algo que Dios pide que hay que hacer, porque tiene que ver con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. El principio es una forma de hacer. Y cuando dice la palabra principio, es que esto es lo primero que tienes que hacer para que esto funcione. Eso se refiere. Entonces cuando vemos esta historia que está miles de años atrás, hay ciertos principios, no mandatos, que los vamos a tomar y que son los que van a funcionar en el tiempo presente. ¿Son como claves? Son como las claves, son cosas repetibles en el tiempo. No tienen que ver con una época determinada y no es una ley que tienes que obedecer. Sencillamente yo lo entiendo, lo practico y sucede. Eso es como si yo pudiera decirlo de alguna manera más simple. Yo entiendo el principio, lo practico y sucede. Un principio, por ejemplo, muy conocido, el principio de la unidad. El principio de la unidad es tan básico que cuando hay unidad hay multiplicación y hay sinergia. O sea, eso sucede y lo puede hacer un tipo allá afuera yendo a una empresa, haciendo una empresa, lo podemos hacer aquí en la iglesia. Cualquiera que lo haga va a funcionar porque es un principio. ¿Se entiende ese concepto? No está supeditado ni a la santidad, son principios que están en la Escritura. Entonces, yo insisto en esto porque todo lo que vamos a estar viendo durante todas estas sesiones son principios de Dios que vamos a rescatar de la Escritura y los vamos a aplicar a nuestras vidas. Al contrario de los mandamientos son cosas específicas que Dios pide que hagamos porque Él lo desea por un bien definitivo, por algo que Él quiere lograr. Bien, al hablar de lo que va a pasar ahora, si quieres tomar esto vas a tener que enfrentar los siguientes fantasmas. Primero, vas a tener que vencer tus temores. Vas a tener que vencer temores y vas a tener que vencer la influencia que ya vimos. ¿De dónde venía la influencia? Cultura, formación, sobre todo la universitaria. Quienes han pasado por la universidad tenemos una formación importante, familiar y tradiciones. Todas esas cosas vamos a tener que enfrentar si le queremos creer a Dios. Y ¿me puedes ayudar? Ahí. ¿Me puedes sentar un poquito más adelante? Vamos a ver lo primero. Ahí nomás. ¿Qué es lo primero que habla el profeta? Jeremías 29:5a dice: construir casas y establecerse, edificar casas y habitarlas. Es tan simple como eso. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay un servio? ¿Hay un departamento? ¿Un penthouse? ¿Qué no es? No, aquí hay un principio. Esto es lo que hay acá. No importa la situación que estemos viviendo, Dios tiene una palabra. Y para iniciar con algo, debemos en primer lugar aceptar nuestras circunstancias. Lo que el profeta le está diciendo al pueblo: tranquilos, dejen de quejarse, dejen de mirar para atrás, no miren su pobreza y acepten lo que son. Y sobre lo que son, lo primero que tienen que hacer, busquen algo estable. Construyen un lugar, tu casa, tu hogar, el lugar donde vas a morar. Estamos hablando literalmente de un lugar físico. Esto no es espiritual, estamos hablando de un lugar físico. Un lugar físico donde puedas comenzar.
comenzar ¿qué? A edificar sobre las bases que Dios quiere hacer. Edificar tu vida, crecer, mejorar, aplicar los principios de Dios. Mientras no se tenga este lugar propio, ¿no? Mientras no construyes tu casa, yo quiero ir bien profundo en el concepto, tu casa, no vas a poder aplicar mucho los principios que vamos a ver. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar que no es mi casa, salvo que tengamos una conciencia emocional y espiritual muy profunda, lo más probable es que estemos constantemente chocando con el medio donde yo estoy viviendo. Y si se fijan, lo que hay detrás de esto no es otra cosa más que el mandamiento de Génesis 2:24. Por esto, dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una. El principio que está aquí, para nosotros los cristianos, es que, estamos hablando de cristianos que ya no dependen de los hijos y todo lo que estamos hablando de ahí, es que tengan un lugar propio, y es propio, no es un lugar prestado, no es un lugar de otro, puede ser una pieza, pero propio, donde tú puedas buscar a este Dios, porque vamos viendo que esto tiene mucho espiritual, donde puedas administrar de acuerdo a los principios de Dios, donde no se estén quejando, donde se estén pidiendo, donde no opinen. La verdad es que esto es demasiado básico, demasiado simple, pero muy difícil vivir la economía de Dios si no tengo un lugar propio. No importa la sencillez, no importa dónde esté ubicado, pero que sea propio. Construye tu casa. A ver qué sigue. Jeremías, dale. 29:5b. Plantad huerto y comed el fruto de ellos. Lo más esencial de esto es que para que haya economía de Dios hay que trabajar. Hay que trabajar. Así que, sí, y lo primer consejo es: no te quejes porque trabajas. Está escrito desde el principio: ganarás el pan con el sudor de su frente. Nosotros tenemos que enfrentar el trabajo como una bendición y no como una queja. No importa el tipo de trabajo que tenga, a lo mejor piensas que tú mereces algo mejor, que la gente es así. Es una bendición de Dios, es la respuesta a tu oración al pan de cada día. Así que nuestra actitud que tengamos con respecto al trabajo es fundamental. Nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que trabajar. Pero hay algo más profundo que dice acá. Bueno, quiero leer un pasaje, 2 Tesalonicenses 3:10 dice: porque aún estando con vosotros os mandábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El mandato de trabajar, por si lo quieres anotar, está en Génesis 1:28 al 30 y está repetido en el capítulo 9 de Génesis después del diluvio. Vuelve a aparecer la función del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto del trabajo? Como fruto del trabajo pasan dos cosas. Ojo, pasan dos cosas. Cubrimos nuestra necesidad. Y creo que la mayoría sabemos esto. Pero hay una consecuencia al lado. Tenemos que dar a los demás. Y aquí ya empezamos a aplicar principios. Porque entre que tú recibes tu sueldo mensual y tú ves que apenas te alcanza, y además yo te estoy diciendo aquí, pero además tienes que sacar una parte y darla, decir esto ya, bueno, es un principio. Y los principios se creen o no se creen. O sea, entendemos que es de Dios o no es de Dios. Entonces aquí tenemos que trabajar. Pero vamos a ir más profundo con respecto a esto. Este pasaje encontramos una verdad que rompe muchos paradigmas para nosotros cristianos. Nosotros tenemos que crear el trabajo. Y lo que estoy diciendo aquí, estoy matando vacas sagradas. El principio de Dios es que nosotros creemos el trabajo, que nosotros creemos la riqueza. El principio de Dios es que no andamos buscando pega. El principio de Dios es que no nos esperemos si no nos han llamado a una empresa, qué sé yo. El principio de Dios, Dios nos hizo para que creáramos. Para que creáramos nuestra fuente de ingresos. Les dije de un principio que vamos a tener que luchar con lo que la cultura dice, nuestra formación académica dice y lo que mi familia dice. Pero lo que dice la Biblia es que nosotros fuimos puestos ahí para crear nuestra fuente de trabajo. Si vamos a Deuteronomio 28, vas a encontrar que somos cabeza y no cola. Difícilmente tú vas a ser cabeza si siempre estás dependiente de algo. Si tú ves en Primera de Reyes, el mejor periodo citado por Jesús con respecto a Salomón, dice: ni Salomón con toda su gloria. Si tú lo lees, yo lo estoy leyendo este minuto de Primera de Reyes, ves que toda la grandeza impresionante, los palacios, y qué es lo que tú ves con respecto al trabajo. Ves que todo el trabajo servil no era israelita. Todos los de gobierno eran los hijos de Dios, los soldados en los palacios, todo lo demás eran los pueblos que habían sido sometidos. Y aquí ves funcionando pero perfectamente. Y como dijo Jesús,
Nunca el reino de Israel fue tan grande como en el tiempo de Salomón. Y Salomón aplicó este principio a plenitud, porque es un principio que si yo lo creo y lo practico, Dios lo bendice. No tengo que pensarlo. Si lo pienso es ilógico. Me quedo absolutamente atrás con respecto a esto. Dios en el video dice, Dios nos manda a plantar y cultivar, a crear nuestros propios recursos. Literalmente lo dice el hermano en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, pasan milagros. Los milagros no pasan cuando voy todos los meses y sé que tengo el cheque ahí. ¿Y por qué? Porque la tendencia natural de nosotros es depender del sueldo que tengo todos los meses. Y Dios quiere que dependamos de la oración, de la búsqueda de Dios, de la multiplicación, de los milagros, de milagro en milagro, de gloria en gloria. Yo le estoy hablando del plan original de Dios. Y sé que me estoy tirando a la piscina, pero quiero aclarar algo. Para que tenga agua en la piscina, quiero aclarar algo. Que no es pecado buscar trabajo ni ser dependiente. Pero con seguridad impedirá todo lo que Dios tiene para ti. Con seguridad la vuelta que te dará será demasiado larga. El problema está que tenemos que aprender los principios, aprender a cómo se implementan y después implementarlos. Y pretendemos a fin de año estar hablando cómo pasamos a ese nivel, cómo pasamos a implementar estos principios de Dios en nuestra vida. La semana que sigue, estoy rezando. Tercer concepto, Jeremías 29:6. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados ahí, y no disminuyáis. Hay un concepto detrás de esto. No importa la condición que tú estás viviendo. El plan de Dios sigue siendo casarse y multiplicarse. Sé que esto choca con la cultura. Controla esto, no puedes tener tantos hijos, no puedes hacer tanta cosa. Pero lo que Dios dice es distinto. Háganlo. Se nos manda a poblar la tierra porque sigue siendo el plan de Dios. Debemos notar que en las malas circunstancias, Dios le dice en la peor circunstancia a este pueblo que hagan eso. Una locura. Pero Dios lo bendijo. Eso es natural. Entonces yo le decía al principio, esto es absolutamente sobrenatural. Es un mandato. Dios dice, aumenten y no disminuyan. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Quién se le ocurre? ¿Quiénes son los bíblicos que tengan un versículo aquí? Para seguir predicando. Ya. Sí, ahí tenés algo, sí. De hecho, son muchas cosas como esas, pequeñas cosas. Lo que pasa es que no, es ilógico, pero ¿quién dijo que el Dios era lógico? La Biblia no tiene nada de lógica. Te voy a leer un salmo. Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Hasta ahí estamos todos bien, sí, amén, aleluya. No estamos viendo espiritualmente el tema, pero vamos a ver la cosa más aterrizada. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. O sea, en la obediencia al plan de Dios trae la bendición, la bienaventuranza. Pero el problema es si lo crees o no lo crees, o empezamos a calcular. Estamos de nuevo en el problema. Bueno, ¿la Biblia dice la razón o no dice no tiene la razón? ¿Es real o no es real? Son cosas que tenemos que enfrentar si queremos realmente vivir la plenitud de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esta es la que sigue. Jeremías 29:7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hiciste transportar, rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que hay detrás de este pasaje? Muchas cosas. Si pudiéramos traspasar este versículo al Nuevo Testamento, es el equivalente: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, vosotros lleváis la bendición. La Dani es consciente de esto. Siempre lo he contado porque a mí yo me empecé a dar cuenta de esta realidad, y probablemente varios de ustedes ya se dan cuenta, que siempre que salíamos juntos en vacaciones y llegábamos a un lugar, siempre buscábamos un lugar vacío. Era más que nada por estar cómodo, que nos tendieran rápido. Nos sentábamos en un lugar y se empezaba a llenar. Y le dice una cuestión, pero infalible, ¿qué es esto? Y empezamos a dar cuenta, esto es Dios. Porque tú vas a convencerme que soy bendición, tú eres bendición. Tiene que ver con esto. El problema es que como no lo creemos, ni nos damos cuenta, ni siquiera lo pescamos. Y no caminamos con la inseguridad y con el temor y con el cálculo. Pero la bendición de Jehová, del Señor, está sobre nosotros. Somos luz, somos sal, no solamente porque predicamos, es porque lo somos, estamos empoderados, lo somos. Eres bendito.
Yo recuerdo que siempre me molestaba mucho cuando yo le decía a estos hermanos pentecostales, le decía que el Señor te bendiga, ya estoy bendecido. Y en realidad tenía razón. Pero yo quería que Dios te bendiga más. En el fondo eso, tenía toda la razón, porque somos bendecidos. Debemos orar, lo que dice acá, debemos orar por creyentes y no creyentes. Debemos orar por líderes, todo tipo de jefes, gobernantes, orar por la ciudad. Orar y buscar la probidad de la localidad. ¿Cuál es tu localidad? Puede ser tu lugar de trabajo, tu familia, tu comuna, tu vecindario, nuestro país. Debemos orar que sea bendecido. ¿Por qué? Y aquí él habla del principio de la prosperidad recíproca. Que si Dios bendice eso, yo soy bendecido. Es un rebote. Hay algo que yo practico siempre, permanentemente por este principio. Yo nunca he escuchado, hasta cuando vi este video, de la prosperidad recíproca en los supermercados. Siempre que están los chicos con las bolsas, siempre, yo sí les doy a veces por conmiseración, porque veo que hay necesidad, pero la más de las veces yo les doy porque sé que Él es bendecido y Él lo va a bendecir ahora, y esto empieza a funcionar así. Cuando tú empiezas a abrir la mano y te va a llegar. Ese es el principio de prosperidad recíproca. Esto es mucho más aplicable, por ejemplo, entre una comunidad de iglesia. Lo que hace, lo que dijo Juan Carlos, lo que hace la comunidad judía, se bendicen entre ellos. Y nosotros debemos aprender mucho de eso. Porque hay un principio de prosperidad recíproca. Orar por la ciudad, orar por el país, nunca jamás centrarnos en lo malo. Lo malo siempre va a estar. Oremos por lo bueno, oremos por la bendición. Creo que el ejemplo más claro que tenemos de esta forma de ser es Daniel. Daniel vivió toda su vida en un ambiente bastante corrupto, pagano, y sin embargo fue bendición en ese lugar y trajo bendición en el lugar donde él vivió. Dame la que sigue, porque ya estamos terminando. Jeremías 29, 8, 9. Porque así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros divinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre, no los envié yo, ha dicho Jehová. Claramente esta parte de la enseñanza que estamos viendo hace referencia a toda influencia que vaya en contra del plan básico de la economía de Dios que estamos tratando de demostrar esta noche. La advertencia primero es no escuchar las cosas que no vienen del plan de Dios. El escuchar el consejo de falsos profetas de nuestro tiempo nos van a sacar del plan de Dios, nos van a llevar a la economía humana. Tú y yo vivimos por la economía humana. Dios quiere que empecemos a vivir por esto. No debemos vivir sobre la estrategia ni los principios que rigen la economía en este mundo. Todo el mundo está bajo un sistema que no es de Dios. Es absolutamente el otro lado. Pero nosotros creemos que así es y ocupamos exactamente la misma forma y tenemos que cambiarlo. Tenemos que ser distintos y vivir según los principios de Dios. Dame la que sigue. La última. Los planes de Dios son de prosperidad y esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dame la que sigue, es la misma en grande. Dale. Fíjate lo que dice acá. Yo sé los pensamientos que tenga para ti Nati, para ti Katy, para ti Juan Carlos. Yo sé, son pensamientos de paz, no son de mal. Para que el futuro que estás esperando venga, tiene que ver con eso. Para que tengas futuro, para que seas bendecido. Entonces cuando me busques, cuando entiendas esta verdad con todo tu corazón, yo vendré a ti, yo te oiré, te buscaré y me hallaréis y seré hallado por vosotros. Me encanta eso. Me imagino como abrazando a Dios, como tomando mando a Dios, como jalando al Señor. Y eso es como lo que más a mí me impacta. Quiero terminar haciendo una pequeña aplicación práctica de lo que hemos aprendido. Dale. Jeremías 29, 11 al 13. Y la primera carta es 14. Está bien. Quiero que hagamos juntos una pequeña lista de falsos profetas de este tiempo. ¿Quién podría decir alguna enseñanza en el área económica de este tiempo que a lo mejor la estás viendo o sabes que la gente la toma? El préstamo. ¿Podéis notarlo? Préstamo. Vamos a notarlo. ¿Algún otro falso profeta? ¿Qué es lo que dice el préstamo? ¿Qué te dice el préstamo? Que pague ya y páguelo en cómodas cuotas. Claro, compre ya y páguelo en cómodas cuotas. La próxima sesión vamos a hablar de las deudas, vamos a hablar de los intereses que significa este pague ya y sé feliz. Húndete felizmente. Alfredo. La tarjeta de la multitienda. Tarjeta multitienda y de crédito. Perfecto. ¿Alguien más? La tasa de crecimiento. ¿Perdón? Tasa de crecimiento del país. ¿En qué medida puede ser una influencia para nosotros? Uno
puta, no, que al final el país va lento, así que está todo lento, ¿no? Como que Creer al ambiente espiritual, sí. Creer al ambiente espiritual que se está predicando. O sea, lo que se dice, entonces así. Pero Dios dice, ellos el oro y la plata, no tiene nada que ver que haya presión. Sí, eso. El poner atención al ambiente espiritual que se vive. Ya, eso. ¿Qué más? Vamos con otro falso profeta. Dale. Creí que hay que tener todo listo, eso como toda la plata y todo, para empezar algo nuevo. Claro. Que tengo que estar todo todo bajo control. Entonces tengo todo ordenado, todo controlado, entonces ahora puedo partir. Alfredo. Las propagandas que hacen pensar de que teniendo ciertas cosas... El tener es la felicidad. Ahí tenemos otro falso profeta. Ten esto y serás feliz. Anda a Cuba. Bueno, yo voy. Otra más. ¿Tienen otra? El gobierno, la política, como la esperanza de vida. Claro. ¿Y como eso? Sí, y dependiendo del gobierno que tenemos, que los empresarios van a invertir, no van a invertir. Perfecto, sí. Poner nuestra confianza en el ministro de Hacienda de turno. Es básicamente eso. ¿Algo más? Mira, yo le voy a decir otra. Son más sencillas que servirse en lugar de servir. Dios nos dice que trabajamos para cumplir esa idea y para servir a otros. Ahí tenemos una. Quejarse de la ciudad, quejarse del empleador, quejarse del jefe, quejarse del pastor, quejarse de los días, quejarse. Eso es maldición, no es bendición. Alfredo, ¿te acordaste de algo? A propósito de la queja. Dale. No, por ejemplo, se acostumbra en las empresas tratar de mantener contento al empleado para que sirva. Es como mantengamos contento a este compadre para que nos trabaje, pero no por el hecho de bendecirlo y de servirlo, sino con un interés solapado de que este compadre lo tengo pareado y me va a beneficiar a mí mismo. Es algo muy común. Aprovecharse de las personas que te sirven, en el fondo de eso. ¿Sí? Y mira esto, usar la fuerza, la esclavitud, la injusticia o la opresión para lograr prosperidad. Ojo cuando seas ya empresario. Sin darte cuenta puedes estar ocupando, aquí son re fuerte, pero uno puede estar ocupándolo igual. Puedes actuar con fuerza sobre las personas que están en debilidad. Puedes transformarlos en verdaderos esclavos, haciéndolos cumplir horarios que son insoportables e insostenibles con una vida familiar. Puedes ser muy injusto, se esfuerza en y le pagas así. Puedes oprimirlo con amenazas como, bueno, si no cumples te vas. Esos son falsos profetas. ¿Y tú cómo actúas? Si tú eres esa persona, ¿cómo actúas? Con miedo. Hay un falso profeta que está diciendo te van a echar, pero tú eres hijo de Dios, ¿qué te importa? ¿Te das cuenta? Ahí está como rápidamente la aplicación de lo que estoy diciendo. Trabajar para uno mismo. Lo que dice la economía de Dios, que nosotros trabajamos para nosotros, para cubrir nuestras necesidades y para no acumular. No acumular. Eso lo vamos a ver en la unidad de 3, lo vamos a ver, pero heavy. Aquí voy a decir uno muy común: estudiar y estudiar y seguir estudiando para ser el mejor, el más bacán y tener el mejor empleo. Años de vida. También cuando te dicen tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Piensan de que el título te hace alguien, se define como persona en el título universitario. Exacto. Eso es. Vamos, yo quiero dejarlos con un pensamiento. Esto es una tarea para la semana. Esto es una tarea para la semana. Quiero que con todas las distintas áreas construyan casa y establezcanse, cultiven todas una de las áreas y se miren su vida. Ideal sería que el próximo miércoles, cuando vengan, dame la que sigue, traigan lleno la que sigue. Acá está. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué cambios son los que tú tienes que hacer? ¿Construiste tu casa? ¿Cómo la pensabas construir si es que todavía no la construyes? ¿La construiste? ¿Está bien construida? ¿Es tuya? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Estás buscando desesperadamente trabajo o crees que Dios puede hacer algo distinto? En fin, son tantas áreas, cada una de las áreas que hablamos. Hay falsos profetas sobre ti. ¿Estás pensando y dándole vuelta que el préstamo que te están ofreciendo te va a salvar? La próxima sesión vamos a tener algo mejor que un préstamo. Y yo sé que Dios les va a hablar a través de esto.